Hola, hola, bienvenidos a su canal, mi nombre es Bartolomeo y en esta ocasión vamos a hablar de los axiomas de cuerpo de los números reales. Lo vamos a hacer a partir de mi libro, que es el libro Matemática, volumen 1, Estudio de la teoría y fundamentos de aritmética y álgebra, el cual lo encuentran disponible en Amazon. En dos versiones, una a color y una en blanco y negro. Les dejo el link en la cajita de comentarios del canal para que vayan y lo compren. Vamos a hablar acerca del tema de lo que son en este caso los axiomas de cuerpo de los números reales, y tenemos básicamente que los axiomas de cuerpo de los números reales van a describir la interacción de dos operaciones fundamentales, que son la suma y la multiplicación. Estos temas son de bastante importancia, dado que en muchas ocasiones me he topado con personas de un nivel universitario que no conocen estos teoremas verdaderamente y que al momento de tomar clases como ecuaciones diferenciales y cálculo integral o diferencial, pues verdaderamente la pasan bastante mal, ¿no? La situación es que muchas veces se menosprecian la parte fundamental de las matemáticas, que son en este caso los teoremas y los axiomas, y por eso es importante que empecemos desde un principio para tener unas bases sólidas. Empezamos con el primer axioma. El primer axioma es la propiedad de cerradura. Esta propiedad de cerradura aplica en dos casos, en la suma y en la multiplicación, y nos dice que la suma de dos números x o y pertenecientes a los números reales será un número z que también será perteneciente a los números reales. Esta parte la vamos a abordar con un pequeño ejemplo. Vamos a utilizar un editor de ecuaciones y pues vamos a definir el fundamento. Nos dice que la suma de dos números x y y va a ser un número z perteneciente a los números reales. Vamos a verlo con un pequeño ejemplo, y esto básicamente nos dice, sea cual sea el número, vamos a tomar de ejemplo en este caso 43, y nos dice la suma. También podemos expresar la suma como la suma del opuesto de un número, lo cual nos daría como resultado una resta, pero en este caso vamos a aplicarlo con signo positivo. Evidentemente, nosotros sabemos que 43 más 23 nos va a dar 66. ¿Ok? En este caso, 66 es un número perteneciente a los números reales. Vamos a aplicar en este caso otro ejemplo. Ahora que sea con números negativos, sería 45 menos 100 nos va a dar como resultado menos 55. Y verdaderamente, como podemos observar, sin importar cuál sea el número, cuál sea la cantidad, se va a aplicar al concepto de los números reales. Este es un anillo del conjunto de los números reales, un tema del cual vamos a hablar en álgebra abstracta, en álgebra moderna, y que tiene bastante que ver con la construcción de cuerpos de lo que son todos los conjuntos numéricos. Y esta es la propiedad de cerradura de los números reales. Básicamente es lo que nos dice, que sin importar cuál sea el número, me va a dar un número perteneciente a los números reales. Por otra parte, tenemos también la multiplicación. Nos dice que el producto de dos números x y perteneciente a los números reales será un número z perteneciente a los números reales. Y tenemos dos casos. Empezaremos con el primero. Si yo tengo 10 por 15, esto me va a dar como resultado 150. Estamos usando la misma para ahorrar espacio y tiempo. Entonces, si yo tengo esto, su multiplicación me da como resultado el número 150, el cual es un número perteneciente a los números reales. Si yo multiplicara por 0, 10 por 0 sería 0.
y 0 es un número perteneciente a los números reales. Por su parte, si yo hiciera lo mismo pero multiplicando por un número negativo, lo vamos a escribir entre paréntesis. Generalmente existen muchas situaciones acerca de las operaciones con signos y operaciones, jerarquía y demás, pero la realidad es que eso es correcto en muchos sentidos. Sin embargo, también hay una realidad. El no expresar bien una operación pues afecta bastante su comprensión. No es lo mismo nada más expresarla como va a expresar una operación de forma correcta con sus paréntesis y corchetes, que verdaderamente para eso están diseñados. 10 por menos 12 me dará como resultado 120 negativo. Y 120 negativo es un número perteneciente a los números reales. Estos únicamente son ejemplos, no vamos a hacer las demostraciones de estos, dado que los axiomas por sí mismos no se demuestran. Esta información y más pues la van a encontrar verdaderamente en mi libro. Por otra parte, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros multiplicamos por un número con exponente negativo? Este tema también lo vamos a ver más adelante. Y lo que sucede con los números con exponente negativo es que todo número con un exponente negativo se va a ver de la siguiente forma. 10 por 4 elevado a la menos 2. Esto, acorde a las propiedades y los teoremas de los exponentes, es el equivalente a tener a 10 multiplicado por 1 entre 4 al cuadrado. O lo que es lo mismo, 10 multiplicando a 1 sobre 16. Lo cual me va a dar como resultado 10/16. Y este sigue siendo un número que pertenece a los números reales. Y son situaciones que se van a aplicar para todos los números de los cuales nosotros hagamos esta operación. Es la importancia de la propiedad de cerradura y verdaderamente es bastante importante en muchos sentidos, dado que parte de esto es la importancia de la factorización, y la factorización es un tema bastante importante cuando nosotros estamos hablando de cálculo. Vamos con el siguiente axioma, en este caso es la propiedad conmutativa, nuestro segundo axioma de cuerpo, y nos dice que la suma de dos números x y pertenecientes a los números reales es la misma sin importar el orden en que los números sean sumados. Esta propiedad es bastante importante, vamos a ponerla con otro pequeño ejemplo. Okay. Si yo tomara dos números cualquiera, 71 más 25, esto me daría como resultado 96. Si yo lo hiciera de otra forma, obtendría el mismo resultado. Si yo sumo en este caso 25 más 71, sigue siendo exactamente 96. Este es para el primer caso, la propiedad conmutativa de la suma. ¿Okay? Un tema bastante importante cuando hablamos de fracciones parciales, verdaderamente un tema del cual le rompe la cabeza a muchas personas cuando hablamos de cálculo integral. Y vamos con la segunda parte de la propiedad conmutativa. La segunda parte de la propiedad conmutativa nos dice que el producto de dos números x e y pertenecientes a los números reales es el mismo sin importar el orden de los factores. Quiere decir que da lo mismo como lo multipliquemos, nos va a dar exactamente lo mismo. Y vamos a verlo con un pequeño ejemplo. Vamos a verlo ahora. Este tema pertenece a álgebra, aritmética, perdón. Sin embargo, también podemos aplicarlo con parte algebraica. Vamos a ver si yo tengo a por a. Esto me va a dar, vamos a hacer un símbolo diferente, AB, ¿ok? Esto me va a dar como resultado AB, ¿ok?
Si yo lo hiciera al revés, en este caso B por A, esto me daría como resultado BA. Sin embargo, la regla de orden nos dice que primero vamos a empezar por la primera letra del abecedario y básicamente vamos a poner AB. Esta es un orden sugerente, no quiere decir que sea estrictamente que se haga así. Sin embargo, es bastante importante en muchas ocasiones para poder tener una ecuación clara, ¿no? Ok, y de esta forma, pues estamos dando el segundo ejemplo de lo que vendría siendo la propiedad conmutativa para la multiplicación. O sea que va a dar lo mismo. El tercer axioma es la propiedad asociativa y nos dice que la suma de tres o más números es la misma sin importar el orden en que los números sean agrupados. Esta propiedad es bastante importante y se ocupa bastante en temas de demostraciones matemáticas. Como vamos a ver al final de este video, vamos a hacer una pequeña demostración. Y básicamente lo que me quiere decir es que no importa en qué orden yo sume los dígitos, me va a dar exactamente lo mismo. Vamos a hacer un ejemplo. Si yo sumo A más B, si yo tengo el conjunto A más B y a este le sumo C, esto va a ser lo mismo a tener A más C y a esto sumarle B. En esencia es básicamente lo mismo. Vamos a ver un ejemplo con números en caso de que alguna persona se confunda un poco. Si yo tengo 10 más 5 y a esto le resto 3, y me van a preguntar, ¿por qué le resta si el teorema dice suma? Bueno, es que nosotros vamos a ver en este caso al menos 3 como la suma de un número opuesto. Entonces, si yo lo representara como suma, esto lo representaría de esta forma. Y al momento de simplificarlo, esto básicamente sería el equivalente a tener la siguiente expresión, que vendría siendo esta. Entonces, la resta la podemos expresar a través de la suma como básicamente el opuesto de. Aquí se nos fue el signo. De esta forma. Vamos a continuar con esta parte. Entonces, si yo tengo esta expresión 10 más 5 y todo esto le resto 3, esto es el equivalente a yo tener 10 menos 3 y a esto sumarle 5. Me va a dar lo mismo. Y lo mismo sería si yo tuviera la expresión 5 menos 3 más 10. El resultado de todas estas operaciones, sin importar cuál sea la que efectuemos, va a ser 12. Es a lo que se refiere este axioma, esta propiedad asociativa. Es bastante importante cuando hablamos de fracciones parciales, comprender todo esto, dado que en muchas ocasiones este es un tema que falla. Sin embargo, lo vamos a abordar en su momento. Ahora vamos con la parte de la propiedad asociativa, pero ahora expresada para una multiplicación. Me dice que el producto de tres o más números es el mismo sin importar el orden en que se agrupen los números. Y pues vamos a verlo. Si yo tengo A que está multiplicando a B, y todo este es un solo número, y yo lo multiplico por C, el resultado de esto es el mismo que si yo tuviera A por C multiplicando a B, o que si yo tuviera, aquí vamos a copiarlo y a pegarlo,
o que si yo tuviera B por C multiplicando A. Es lo mismo. Vamos a ver otro ejemplo. Este es un tema bastante importante, perdón que lo repita mucho, pero la verdad es que es un tema del cual se da mucho que hablar. He encontrado personas de verdad ya profesionistas que no saben factorizar un número. Entonces yo me pregunto, ¿cómo terminaste tu ingeniería si no sabes cómo factorizar, cómo reducir una simple raíz, por ejemplo, ¿no? Entonces es un tema bastante delicado porque habla mucho del nivel educativo que se tiene en las escuelas. Pero esto es básicamente porque nunca se enseñan bien este tipo de axiomas, no se nos enseña la importancia que tienen, únicamente lo hacemos todo de forma mecánica. Si yo tuviera 10 por 2, que sería en este caso el equivalente a tener a B, y yo todo esto lo multiplicara por un número C, que en este caso sería 3, esto sería lo mismo que tener, vamos a copiarlo, 10 por 3, ya este número multiplicarlo por 2. Y lo cual sería básicamente lo mismo que tener, en este caso, 2 por 3 y todo esto multiplicarlo por 10. Sin importar cuál sea la forma en la cual yo efectúe esta operación, el resultado siempre va a ser 60. Es a lo que se refiere este axioma. 10 por 2 son 20, por 3 son 60. 10 por 3 son 30, por 2 son 60. 2 por 3 son 6, por 10 son 60. Es la misma operación. No importa el orden en el cual yo efectúe dicha multiplicación. Vamos con la siguiente parte, el cuarto axioma, este es un poco más reducido, es la propiedad distributiva. Y esta es bastante importante, de hecho aquellos que ya estén viendo álgebra van a ver que de verdad se ocupa bastante para el momento de factorizar y reducir expresiones. Vamos a verlo, me dice que la suma de dos o más números x y pertenecientes a los números reales multiplicada por un tercer número z igual perteneciente a los números reales es igual a la suma de cada número multiplicado por el tercero. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Esto me quiere decir que si yo tengo dos números que se están sumando de esta forma y yo todo esto lo multiplico por un tercer número, esto es el equivalente a tener la multiplicación de ambos sumadas por el tercero. De esta forma. Así es como podemos expresar. ¿Y cómo lo vamos a ver? Vamos a verlo con un pequeño ejemplo de números normales. Y tenemos, por ejemplo, a lo mejor. Si yo tengo el número 15 expresado de esta forma, 10 más 5, ¿sí? Y todo esto yo lo multiplico por el número 4, esto es el equivalente a tener 15 por 4. 15 por 4 son 60, evidentemente. Ya lo sabemos, ¿no? Ok, ahora vamos a hacerlo acorde a lo que nos dice el teorema. ¿Y qué es lo que me dice? Que esto es lo mismo que si yo tuviera 10 por 4 más 4 por 5 igual. Y vamos a efectuar en este caso la ejecución de la operación. 10 por 4 son 40 más 4 por 5 son 20, lo cual me da como resultado 60. Esto quiere decir que el axioma de la propiedad distributiva verdaderamente se aplica. Vamos con el quinto axioma, que es la existencia de los números neutros. Este tema es de vital importancia y se ocupa bastante en las demostraciones matemáticas. Aquellos que estén estudiando ingeniería en una universidad de prestigio van a saber que verdaderamente se ocupa bastante en demostraciones, y ni se diga de aquellas personas que están estudiando matemáticas o física. Los números neutros son nuestros mejores amigos al momento de hablar de demostraciones matemáticas. Empezamos con el primero. El primero me dice que existe un número real 0 que es único, tal que la suma de este con cualquier otro número x
perteneciente a los números reales va a ser ese mismo número x. Esto quiere decir que sin importar cuál sea el número al cual se lo sumes, siempre te va a dar ese mismo número. Vamos a ver un pequeño ejemplo. En este caso, a más 0 siempre me va a dar a. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a suponer un ejemplo. Si yo tengo 7, que sería el equivalente a tener a más 0, 7 más 0 es 7. Es el neutro aditivo. Por su parte, también tenemos el neutro multiplicativo. El neutro multiplicativo me dice que existe un número real 1 que es único, tal que el producto de este con cualquier número perteneciente a los números reales va a ser ese mismo número. Vamos a ver un ejemplo. En este caso sería de esta forma. Si yo tengo b que está multiplicando al neutro multiplicativo 1, esto va a ser igual a tener b. Si lo vemos con un ejemplo normal, en este caso yo tendría que 4 por 1 es igual a 4. Y este es el neutro multiplicativo. Ambos son números bastante importantes al momento de hablar de demostraciones matemáticas y verdaderamente la existencia de los mismos supone la simplificación de una gran cantidad de operaciones.